probablemente vamos a hablar mucho más sobre eso. Elsie, ¿puedo empezar la sesión? Sí, claro que sí. Adelante, doctor. Tiene los anuncios iniciales. Sí, yo los tengo, muy bien. Bueno, antes de bien. comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. Bienvenidos a todos, especialmente los nuevos que están con nosotros. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central después de introducirse, si quiere ahora mismo. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que se les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recuerdos en el chat, especialmente de la charla de Dr. Sosa. Bueno, voy a pasar la palabra al Dr. Sosa para su charla de avances. Como no, bienvenidos, gracias. Y veo muchas caras conocidas, pero también caras nuevas, así que estamos bien contentos. Déjenme compartir la pantalla. Vamos a ver, lo pongo en pantalla grande. Listo, pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la actualización. Esta es una foto que vi ayer en uno de los artículos que revisé, los puntos rosados. Bueno, todo esto es una célula, supuestamente, y estos puntitos rosados son los virus. Es impresionante la cantidad de virus en esta célula infectada, ¿no? Obviamente está especialmente colorizado, pero es una foto de microscopía electrónica de barrido, ¿no? Y se ven estructuras celulares y se ven entonces todos estos pequeños puntitos con el coronavirus. Bueno, vamos a revisar algunos de los artículos que vimos más interesantes. Uno de ellos me pareció sumamente interesante porque hace mucho tiempo, si ustedes recuerdan, nos preguntábamos esas personas que tienen PCR positivo, si son contagiosos o no. Y bueno, había unos datos, si ustedes recuerdan, muy al principio de la pandemia de Corea, donde siguieron a estas personas con PCR y se dieron cuenta que no habían infecciones secundarias en las casas. Pero siempre esta pregunta surge, ¿no? Bueno, esta persona con PCR positivo, quizás incluso con una carga viral un poquito alta, basado en el CT, en el cyclic threshold, ¿transmite o no transmite? ¿Eso es RNA solamente o es virus completo? Y curiosamente, una fuente inesperada nos ha dado pues una pista, y ha sido este artículo que les voy a presentar, ¿no? Y la fuente inesperada es la NBA, el National Basketball Association. Interesantemente, publicaron, bueno, los científicos que estudiaron lo que hicieron acá en Estados Unidos para repasar un poco la temporada de básquetbol. Se suspendió con la pandemia, pero luego entonces la reiniciaron antes que acabara la pandemia en un lugar específico en Orlando. Hicieron como una burbuja grandísima donde estaban los jugadores, los coaches, los masajistas, los vendors, o sea, los vendedores, las personas que estaban por contrato, todos regidos por digamos, reglas especiales donde tenías que entrar, hacer una cuarentena antes de entrar a la burbuja, hacerte pruebas. Y obviamente en este ambiente de extrema vigilancia hubo personas que habían terminado su cuarentena, sus 10 días, si les había dado COVID, si habían estado positivos, pero una vez cumplidos los 10 días, como decía el CDC, si estaban asintomáticos, podían entrar a la actividad. Unos eran jugadores, otros eran coaches u otras actividades, fisiatras, etcétera. Y curiosamente, habían pues en esta gran burbuja de basquetbol, habían 3.648 personas, y de esos 36, más o menos 1%, entraron a la burbuja todavía siendo positivos, o sea, teniendo PCR positiva, aunque ya estaban obviamente recuperados de su enfermedad. Ellos se quedaron más o menos 3 meses en esta burbuja haciendo los juegos y todas las actividades deportivas, lo cual generó 1.480 personas días de exposición directa. O sea que fue una experiencia bastante extensa, y ustedes saben que en el deporte ahí la gente corre, se une, se abraza, o sea que es realmente un contacto bastante cercano, y el básquetbol se juega en lugares cerrados, en el gimnasio, etcétera, y también el entrenamiento y la capacitación física ocurre en lugares cerrados. Así que era un ambiente bastante cercano, pero de estas personas, de estas 36 personas positivas, y la respuesta y lo que resume el estudio
es que no se encontró ningún caso secundario. Es decir, que estas personas con PCR no infectaron a ninguna persona secundariamente. Un resultado realmente importante que confirma lo que ya nosotros habíamos estado conversando y lo que el CDC, que esos PCR positivos no es igual a virus transmisible, por lo menos en esta población que, si bien es cierto, no son personas inmunosuprimidas, son mucha gente joven, deportistas, predominantemente varones, pero aún así es interesante. Y de hecho lo pusieron gráficamente, y voy a explicar esta gráfica. En esta gráfica los circulitos verdes, esto que estoy señalando, es el momento cuando estaban enfermos estas 36 personas con COVID. El momento 0 es cuando ellos entran a la burbuja, y los triangulitos o diamantes anaranjados son todas las pruebas positivas. O sea que estas personas, algunos quedaron hasta más de 20 días con el PCR positivo, como este individuo que prácticamente 30 días todavía estaba dando positivo y estaba en la burbuja. Es decir, ya llevaba 20 días en la burbuja, y así pueden ver estos 36, cada una de estas líneas una persona de estos 36 PCR positivos. Y obviamente, a pesar de estar en la burbuja y estar haciendo deportes o en contacto cercano, aunque obviamente tenían algunas medidas de las máscaras, etcétera, pero ninguno transmitió la enfermedad. Así que un hallazgo bastante importante, y esa es la conclusión de estos autores. Ellos ponen en sus conclusiones que en este estudio de cohorte retrospectivo de la temporada de la NBA del 2020, en un campo especial cerrado, individuos recuperados que continuaban con pruebas positivas por SARS-CoV-2 no eran infecciosos a otros, ¿no? Entonces esa es la conclusión de este interesante estudio. Para los que quieran leer el estudio completo, se publicó en el JAMA Internal Medicine el 22 de abril. Que la segunda pregunta es otra pregunta importante, y quizás un preámbulo. Ustedes saben que, por ejemplo, las vacunas de influenza, para dar un ejemplo, no son muy eficaces o muy efectivas en personas de edad avanzada, que son las que más lo necesitan. Entonces, este estudio que les voy a hablar realmente estudia la efectividad de vida real de las vacunas de mRNA en personas mayores de 65 años. Este estudio fue publicado, de hecho, en el semanario del CDC, en el MMWR, del 28 de abril, y se titula Efectividad de la vacuna de Pfizer y Moderna, o sea, las dos vacunas de mRNA que se usan acá en Estados Unidos, en personas hospitalizadas mayores de 65 años. Esto fue un estudio de casos y controles. Realmente lo que ellos hicieron, colectaron datos de 24 hospitales en 14 estados de los Estados Unidos, obviamente en el momento que estaban empezando la vacunación con Pfizer y Moderna, y entonces ellos llamaron caso a las personas que en ese periodo de tiempo, en esos 14 hospitales, desarrollaron COVID, y control aquellas que no, y entonces miraron quiénes se habían vacunado. O sea, fue una cosa para ver el factor de riesgo. El riesgo en este caso era haberte o no vacunado, y entonces con eso calculaban la efectividad de la vacuna. Y la conclusión principal del estudio es que aquellos que estaban completamente vacunados, definido 2 semanas después de la segunda dosis, tenían una protección del 94%, que si ustedes recuerdan es lo mismo que se encontró en el estudio de Moderna y casi lo mismo que en el de Pfizer, que era 95%, y estamos hablando de personas mayores hospitalizadas, o sea que son sujetos, ya no son personas jóvenes, no son personas completamente saludables, sino personas con comorbilidad. Y inclusive ellos estimaron, en base al periodo de tiempo de la primera dosis, una efectividad de 64% si solamente recibías una dosis o en el tiempo que te dieron la primera dosis. Entonces, resultados pues interesantes de vida real de personas mayores de 65 años que sí que les confiere pues la vacuna, esta vacuna de mRNA, muy buena protección. Y así es como definieron a las personas, pero realmente no es tan importante gráficamente. Si quieren ver lo mismo en cuanto a efectividad de la vacuna, los que estaban completamente, como dice, full vaccination, completamente vacunados, que era después de la segunda dosis, pues una protección casi cercana al 100%, los que tenían una sola dosis, o sea, vacunación parcial, pues como dijimos, alrededor de 60 y tantos %. Entonces, esto confirma básicamente lo que se ha visto en Israel, confirma lo que se está viendo en otros países y confirma los estudios clínicos. Es un resultado muy similar a lo que se vio en los estudios clínicos de 94 y 95% de eficacia. En este caso, como hemos discutido antes, es efectividad. El otro estudio que les quiero compartir, también interesante, es la vacunación en personas con COVID, que esto todavía surge una discusión porque ninguno de los cuerpos colegiados aquí del CDC o la FDA ha recomendado una sola dosis. Sin embargo, se sigue acumulando evidencia de que personas que ya les dio COVID
probablemente no necesitan 2 dosis para tener una respuesta inmunológica robusta. Y voy a mostrarles más datos sobre esto. Pero otra pregunta que también es importante, y esto lo hemos discutido el doctor Reimers y yo aquí, Cristian y yo en estas conferencias, ¿cuándo es mejor vacunarse si te dio COVID? Entonces, estos investigadores como que trataron de explorar un poquito esa pregunta, si es mejor vacunarte de una vez apenas pasaste el COVID, o quizás hay un beneficio inmunológico de esperar un poco más, y vamos a ver eso. Y lo último es que ver si te confiere, este es otro estudio, pero ver si confiere protección contra las variantes. Si tú tuviste, por ejemplo, COVID con la cepa original y te vacunas, si tienes alguna protección adicional contra las variantes o no, ¿no? Entonces, este es el primer estudio y se los explico, no se asusten con las gráficas porque ahora las explicamos. Este fue un estudio hecho en 100 trabajadores de la salud, healthcare workers en inglés, 38 que habían tenido COVID, 62 sin COVID, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicieron fue que les pusieron la primera dosis de la vacuna y entonces midieron la respuesta y compararon la respuesta. Y para resumir, el principal resultado es esta gráfica aquí que mide los anticuerpos neutralizantes, y ustedes ven que en los que les dio COVID versus los que no les dio COVID, obviamente tienen una respuesta mucho más alta de anticuerpos neutralizantes. O sea que probablemente con una sola dosis ellos logran lo que logran estas personas con 2 dosis completas de la vacuna. Y esto ya lo hemos visto, pero se reitera aquí, ¿no? Que obviamente probablemente una sola dosis es suficiente, aunque si obviamente si uno tiene un superávit de dosis en su país y le quiere poner 2 dosis, se puede, pero es completamente apropiado desde el punto de vista científico darle una dosis en base a este estudio, porque la protección es de 1 en 1024, o sea, un título altísimo de anticuerpos neutralizantes en este grupo de personas que ya les había dado COVID. Quizás lo más interesante también es que las personas que se les paseó un poco la vacuna, es decir, los que se vacunaron entre 2 y 3 meses o más de 3 meses, tenían un nivel de más o menos una dilución más alta en los anticuerpos neutralizantes. 1 en 1024 era la mediana aquí, versus 1 en 512 para los que se la pusieron, digamos, 1 a 2 meses. Entonces, quizás esto argumenta en favor de, en estos pacientes que ya acaban de tener COVID, no es necesario apurarse a ponerles la vacuna, a menos que se vayan a perder el seguimiento o algo de tipo social, pero desde el punto de vista, digamos, de inmunología, quizás tiene un poco de sentido espaciar esa dosis 2 o, como dicen algunos expertos, 3 meses para lograr, digamos, una óptima protección. Así que me pareció interesante. Este estudio fue publicado en el New England Journal el 14 de abril y básicamente tuvo esos hallazgos. Un estudio pequeño, obviamente estamos hablando solo de 100 personas, no es un estudio de 40,000, pero fue muy bien diseñado. Este es otro estudio mucho más complicado publicado en Science, pero yo solamente les voy a mostrar el resultado que yo creo que es el más importante del estudio, y es que las personas, y aquí en esta gráfica están los anticuerpos neutralizantes, aquí en la vertical, y abajo está el estatus de los pacientes. Hay pacientes que le dio SARS, ¿no? Y aquí está, al que no le dio tiene un menos, el que le dio más, y también si lo vacunaron o no. Y entonces, para resumir, aquellas personas que les dio COVID con la cepa original, estamos hablando de la cepa de Wuhan, o sea, que tuvieron infección en la primera ola y fueron vacunados, tenían anticuerpos contra la cepa del Reino Unido y contra la cepa de Sudáfrica, que son las más temidas, muy altos. Fíjense aquí, comparación con todos los otros grupos, o sea, gente que le dio COVID pero no fueron vacunados, o gente que no les había dado COVID y los vacunaron. Entonces, otra razón de más para sentirse tranquilo, que si tú tienes COVID y te han dado una dosis de la vacuna, no solo tienes protección obviamente contra la cepa original, sino probablemente también tienes, digamos, reactividad o protección contra las cepas, estas variantes de importancia o de preocupación, de variants of concern. Así que interesante este estudio, que, bueno, estos 2 estudios, uno que confirma lo que habíamos dicho de que probablemente una sola dosis es suficiente y que quizás es mejor espaciarla un poquito, y lo segundo, que con una dosis, estas personas que ya les dio COVID tienen una protección tan buena que incluso incluye niveles de anticuerpos neutralizantes contra las cepas estas que están circulando, como la del Reino Unido, perdón, la del Reino Unido esta, la 17, y la 351, la de Sudáfrica. Y para terminar, otro estudio pequeñito pero interesante es qué hacer con las personas que tuvieron alergia a la primera dosis de mRNA. Y ustedes quizás han tenido esa experiencia de personas que le pusieron la primera dosis
o han escuchado de personas que le pusieron la primera dosis y le dio una reacción no anafiláctica, pero por ejemplo le dio una alergia cutánea o le dio algún tipo de prurito o algún tipo de reacción. Entonces es posible la desensibilización. Entonces estos autores, que de hecho yo conozco a una de las autoras de este paper en Annals of Internal Medicine, porque ella trabaja con alergia a penicilina. Yo he ido a conferencias de ella, la doctora Staiku. Ellos presentan en el Annals 2 reportes. El primer reporte es una paciente de 64 años, femenina, con historia de alergia a los mariscos, que recibió una dosis de Moderna el 23 de diciembre y en 10 minutos desarrolla picazón, urticaria, taquicardia, pero no desarrolla angioedema. Y otra paciente de 39 años, también con alergia, en este caso rinitis alérgica, que recibe una dosis de Moderna y desarrolla también una urticaria en el pecho, en el cuello, en menos de 15 minutos o dentro de los 15 minutos, y fue tratada pues con antialérgico. Entonces, estas personas obviamente, según la indicación del CDC, no deben recibir la segunda dosis porque han tenido una reacción inmediata, pero estos inmunólogos decidieron, porque estas 2 personas tenían un alto riesgo de adquirir COVID, creo que eran trabajadores de la salud o tenían algún otro factor de alto riesgo, decidieron de todas maneras poner la segunda dosis, pero en vez de darle la dosis completa, hicieron un esquema de desensibilización. Le pusieron una microdosis, 0.05 ml de una dilución 1:10 de la vacuna intramuscular y a los 15 minutos 0.05 de full fuerza, 0.1, 0.15, 0.2, hasta que completaron la vacunación completa. Obviamente esto toma más o menos como 1 hora, un poquito más, y lograron recibir su segunda dosis sin una reacción adversa. Entonces, interesante, es una opción para casos extremos. Uno puede consultar a un alergólogo, pero me pareció interesante que el Annals publicara este ejemplo de solamente 2 casos, porque es un número muy pequeño, pero por lo menos demostraron pues que estas personas no tuvieron una reacción severa y no los premedicaron en la segunda dosis, porque la idea es no premedicarlo precisamente para lograr la desensibilización usando estas dosis escalonadas, como hacemos con penicilina o con sulfa. Nosotros hacemos eso con bastante frecuencia aquí en el hospital. Ponemos a la persona en cuidados intensivos y le damos la penicilina o la sulfa en unas dosis que nos prepara la farmacia así de manera increciendo, ¿no? Que me pareció interesante. Y ya para terminar, solamente recomendarle una lectura interesante de este artículo. Realmente es un artículo más bien de conducta humana, más que de medicina pura, pero habla sobre el antiintelectualismo y la respuesta al COVID, y un poco explica o pretende explicar todo esto que hemos visto con la hidroxicloroquina, con el inyectarse antisépticos y muchas otras cosas, y personas que tienen los movimientos estos antivacunas. Explica científicamente un poco, incluso un estudio hecho en Canadá, donde analizan pues la opinión de las personas, de dónde cogen su información. Muy interesante, así que les recomiendo esta lectura a los que puedan leer inglés para entender un poco este fenómeno del movimiento que hay contra la ciencia y contra los expertos, básicamente, que es lo que antiintelectualismo en este caso se refiere. Para los que quieran leer, no me dio tiempo de revisar completamente este artículo, pero los que quieran ver los casos estos de trombosis y trombocitopenia que ya hemos discutido, se publicó la experiencia acá en Estados Unidos de por lo menos 12 casos y está la descripción clínica de 6 o 7 de los casos en bastante detalle. Así que los que quieran ver realmente cómo, porque una cosa es ver, digamos, la suma de las cosas, pero otra cosa es escuchar la historia clínica. Los que quieran leer la historia clínica de cómo se presentaron estas pacientes, porque eran todas femeninas, estas pacientes con la trombosis y trombocitopenia al médico y las múltiples visitas que hicieron antes de ser diagnosticadas y las pruebas de sangre que les hicieron para el diagnóstico en personas vacunadas con la vacuna de adenovirus 26, que es la de Johnson & Johnson aquí en Estados Unidos. Así que es una lectura interesante para entender un poco más este fenómeno. Bueno, y este es de un artículo totalmente aparte sobre cómo en esta pandemia ha habido un aumento de la violencia contra la mujer. Me pareció también algo diferente para leer y un problema, pues que es un problema grande en todo el mundo, esto de la violencia en base a género, que existe incluso contra personas trans, no solamente mujeres biológicas, sino también mujeres trans, que es importante. Pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, esas 3 referencias para lectura, para los que no tienen nada que hacer el fin de semana. Lean esos artículos. Gracias. Excelente repaso, doctor Sosa. Bueno,
Antes de la mayoría de vacunas, de preguntas que tenemos son sobre vacunas, entonces muchas categorías sobre eso, pero antes de empezar con eso, solo para agregar este reporte de los coágulos, hablé sobre eso la última vez, pero quiero asegurar que todos aquí, especialmente los médicos, los clínicos, pueden familiarizar con el síndrome que estamos hablando, que le han observado en AstraZeneca y también en Johnson Johnson. Es un síndrome de coágulo que viene usualmente 1 a 2 semanas después de la vacuna. En el caso de AstraZeneca se ve después de la primera dosis, no en la segunda. No es muy diferente que los efectos secundarios leves que ocurren inmediatamente para los primeros 1, 2, 3, 4 días. Y muy importante para mandar un cuenta corpuscular para ver cómo están los plaquetes. Muy importante, si está disponible, mandar una prueba que se llama PF4, que es ese anticuerpo muy específico. Y importante para hacer un TAC, un CAT scan con contraste, con tinta, para ver si tiene coágulo. Especialmente en lugares que está usando AstraZeneca o Covishield se llama lo que se hace en India, o quizás con Sputnik. No hemos visto con Sputnik, pero sospecho que sería casos porque es también de adenovirus. Como hablamos al principio con doctora Amarilla, bueno, no es muy común. Parece que es como 1 en cada millón de casos, pero en algunos grupos el riesgo es poquito más. En mujeres, por ejemplo, en los datos de Johnson Johnson, mujeres de año 30 a 39, el riesgo es como 10 veces de eso, como 10 en cada millón. Entonces, para que todos saben todo eso, muy importante para no dar heparina a esas pacientes. Recomendación de los hematólogos que yo conozco es para dar IgG intravenosa, quizás corticosteroides si hay hinchazón y presión elevada en el cerebro, evitar heparina y los plaquetes, transfusión de plaquetes realmente no ayuda también. Y ahora vamos a ver algunos reportes de manejo con éxito. Acabo de leer un caso clínico de manejo con éxito de este síndrome. Una pregunta, doctor, antes que pase a otro tema. Esta no viene ahora, pero en la sesión pasada, cuando hablábamos de los coágulos, nos quedamos sin responder sobre qué hacer cuando las personas en las que se sospechan este síndrome tienen alergia al contraste, a la solución de contraste. Esto es muy común ver la alergia a la solución de contraste. ¿Cree que habría alguna posibilidad de visualizar lo que buscamos o qué consejo le daría en esta situación? Bueno, mis consejos, si está disponible, es usar resonancia, porque eso también puede dar una vista de las venas que están en el cerebro. O a veces damos corticosteroides y antihistamínicos antes de dar contraste. Es un riesgo de tener reacción, pero realmente un TAC sin contraste no va a mostrar. Esas son venas muy pequeñas en el cerebro. ¿Otro comentario, Néstor, sobre eso? Totalmente de acuerdo. Y muchas veces las reacciones estas con el contraste iodado son reacciones anafilactoides, no son exactamente reacciones alérgicas. Entonces, a veces un inmunólogo te puede dar guías sobre qué hacer, ¿no? Un alergólogo, inmunólogo te dice cómo manejar o premedicar, como decía el doctor Reimers, premedicar al paciente para que no le dé esta reacción. Pero sí, la otra opción es, exacto, en lugar de usar contraste iodado para un CAT, usar gadolinium para la resonancia. Entonces hay como esas dos opciones. Realmente lo demás es mucho más difícil, ¿no? Hay también ultrasonidos que se hacen, ultrasonido de la circulación cerebral, pero realmente es mucho más sensible la resonancia, la angioresonancia o un CAT contrastado o una angiografía tradicional, en cuyo caso habría que usar el contraste definitivamente. Actualmente creo que gadolinio es diferente que contraste que se usa en TAC. Entonces, una persona con alergia a contraste de TAC probablemente puede recibir gadolinio en resonancia. Pero bueno, muchas preguntas sobre vacunas. Empezamos con los más generales, que son realmente preguntas epidemiológicas. Uno viene de Carlos Rodríguez de Panamá, que dice, ¿puede existir una inmunidad parcial de rebaño en países que poca población como en Panamá? Pienso que está preguntando si llegamos a un
punto de inmunidad de rebaño o es que vamos a ver beneficios antes de llegar a ese punto? Sí, esa es una buena pregunta. Depende de muchos factores. Un factor, por ejemplo, es el tipo de variante que está circulando en el país y la transmisibilidad, porque realmente la cifra, la forma como se calcula, digamos, en epidemiología, la famosa inmunidad de rebaño es usando el RT, usando la transmisibilidad del virus. Entonces, si es muy transmisible, tu inmunidad tiene que ser muy alta. Una cepa que no sea tan transmisible como la cepa original, en lugar por ejemplo, la cepa esta 117, obviamente tú puedes quizás con un 70%, con un 65% y medidas de distanciamiento social y ciertas medidas epidemiológicas contener la pandemia, ¿no? Pero por otro lado, si tienes una altamente transmisible o para la cual no hay inmunidad previa, como el caso de por ejemplo, P1, lo que se sospecha que ha pasado en Brasil o ha pasado en Sudáfrica, que estas cepas escapan al control inmunológico. Incluso una persona que ya le dio, le puede dar de nuevo con la cepa. O sea, que si tiene, yo calculo que en Panamá, y esto lo hemos visto en datos del Gorgas, del Instituto Gorgas en Panamá, hay un 40% de personas que ya le dio, aproximadamente. Puede ser 30, puede ser hasta 50%. Eso más un grupo, digamos, de un 30% de personas vacunadas, tú llegarías a un 70% de la población. Pero va a depender de qué está circulando. Si está circulando, por ejemplo, la cepa de Brasil, las personas que le dio en marzo o abril en Panamá no necesariamente van a tener una protección completa, habiendo pasado 9 meses por un lado y por otro lado una cepa que es una variante que tiene esta mutación 484, que es una mutación de escape inmunológico. Entonces yo creo que es una pregunta muy difícil de responder, aunque lo que se está viendo empíricamente en algunos lugares es una caída gradual. A pesar de que no se ha logrado la inmunidad de rebaño, el ejemplo, por ejemplo, de Israel y del Reino Unido, que empezaron a vacunar en el momento que había muchos casos, ellos han tenido una caída de la pandemia localmente. Entonces, hay digo, definitivamente con una vacunación, aunque no hayas logrado el 80, el 85%, se empieza a ver el impacto. En Estados Unidos lo mismo. Acá nosotros, a pesar de que la gente es controversial con esto de la mascarilla y han abierto los negocios y han abierto los bares, etcétera, la pandemia parece estar bajando por el momento, aunque el CDC predice un resurgimiento en el invierno. En este momento casi todos los estados están en descenso y se piensa que es en parte por la vacunación, ¿no? Que tiene un efecto, a pesar de que estamos lejos todavía de esa inmunidad de rebaño. Es más, yo he visto expertos que hablan, y disculpe que me he extendido mucho, que hablan de que quizás debemos olvidar la inmunidad de rebaño como cifra y seguir como empujando que la vacunación sea lo más general posible y no obsesionarnos con un porcentaje, porque imagínense, si llegamos al 80, entonces vamos a dejar de vacunar a las demás personas. Yo creo que no, yo creo que la vacunación va a seguir, incluso luego que los adultos terminen, tenemos que empezar a trabajar en los niños cuando tengamos la información, ¿no? A pesar de que se haya llegado a un 80, un 75% de la población. Sí, muy bien. Y puedo ver un comentario de Liza sobre la isla de Seychelles. Muy, muy interesante. Y actualmente esa pregunta es la pregunta más importante ahora, porque muchos países van a empezar con más acceso a vacunas, pero son vacunas diferentes. Y hemos discutido aquí en este foro, quiero compartir mi pantalla, que el ejemplo de Chile. Por favor, revisen que estén en mute. Sí, gracias. Una fiesta con Nicolás Pérez, parece. Alguien haciendo multitasking, está en el eco y está en una fiesta. Bueno, el ejemplo que pasó en Chile, Chile fue un ejemplo bueno de vacunación, de muy rápido, pero casi totalmente con la vacuna, tengo aquí en este artículo, no sé, CoronaVac, ¿ok? Entonces, eso no fue vacuna de mRNA y los ensayos clínicos dicen que tiene efectividad de 50% más o menos al principio, pero cuando hicieron los ensayos clínicos no tuvieron circulando la cepa de P1 de Brasil. Y puede ver que actualmente ha tenido una segunda ola muy fuerte. Ahora eso solo termina en el 14 de abril, pero pienso que es más ahora. Y otro ejemplo también de Israel, hemos hablado de eso, otro país que se llama UAE, no sé cómo se dice en español, pero Arab Emirates, que también tuvieron exactamente la cifra igual de vacunación, pero con 2 vacunas diferentes. Y ahora en Israel no tiene casos y en UAE tiene muchos casos, más que 1000 cada día. Entonces, quizás es muy importante
cuál vacuna tiene y qué actividad tiene esa vacuna contra los variantes. Y no vamos a ver una respuesta de sí o no, es un porcentaje actualmente. Vamos a ver. Y esos son datos muy importantes para saber, especialmente porque en San Diego, bueno, ahora tenemos la cepa de India, que ya encontraron aquí. Tenemos la cepa de P1 de Brasil y también la mayoría actualmente es B117. Y gracias a Dios que la mayoría de casos ahora son B117, que las vacunas protegen casi completamente contra esta. Entonces, bueno, pienso que la pregunta de Carlos es si podemos tener inmunidad parcial de rebaño, y estoy de acuerdo completamente, que bueno, es una, no sé si en inglés no es un light switch, es un dimmer switch, no sé si puede explicar en español. Bueno, sí. A mí me gustaría agregar solamente esto, que sí podemos tener conjuntos de áreas geográficas en donde se ha adquirido una vacunación más alta, y al entrar el virus en esta área, como por ejemplo colonias, ciudades que han alcanzado una vacunación más alta, se limitaría el contagio del virus, mientras que en otras comunidades en donde ha sido más baja la vacunación, pues no entran, aunque como país completo, como estado completo, no se haya alcanzado ese porcentaje del 80%, si lo logran alcanzar en ciertas áreas del país o en ciertas áreas de sus ciudades, siempre va a tener un beneficio para esa área. Aquí en Connecticut tenemos ya el 70% de la población vacunada con la primera dosis, y tenemos también ya una cantidad bastante grande de vacunados con las 2 dosis. Entonces, aunque pueda haber más protección dentro de este estado, no somos una isla, ¿verdad? Sino que estamos todos, hay mucho tráfico con otros estados en donde no se han alcanzado esos niveles todavía. Muy bien. Quiero hacer una pregunta para el grupo aquí. En los Estados Unidos, pensamos que en la semana que viene vamos a tener aprobación de Pfizer para los con 12 años a 15 años. Actualmente en Canadá ya está aprobado. Y hay un debate aquí entre los padres, los maestras y los doctores sobre qué importancia tiene vacunación de los adolescentes. Bueno, yo estoy muy pro vacunar a todos, porque pienso que lo más cerca que podemos llegar a este número de 75-80 es muy importante. Tengo un hijo de 16 años y una hija de 12 años, y ella quiere reentrar con sus amigas y tiene muchas ganas de estar vacunada. Pero, ¿qué piensan ustedes de la importancia de vacunar esta población, que realmente tiene un riesgo mucho más bajo de los adultos de vacunar? Obviamente, cada país está en un lugar diferente. Definitivamente necesita enfocar en los más que 65 años y los con más riesgo. Pero en su país, si está disponible ahora la vacuna para adolescentes, ¿se va a usar o se va a esperar hasta que más de su población está vacunado? ¿Qué te parece? Quizás Néstor puede empezar con un comentario. Sí, mientras me gustaría oír la opinión de varios países que tenemos acá. No, yo pienso que la seguridad de las vacunas de mRNA, ya con casi 1.000 millones de personas, ¿no? Ya yo perdí la cuenta cuántas personas se han vacunado con ya sea Pfizer y Moderna en Estados Unidos y en el resto del mundo. La experiencia es muy grande y han demostrado ser extremadamente seguras. Así que si la data en niños también demuestra ser seguras, como evidentemente le parece serlo para las autoridades de Canadá, yo no tendría ningún problema, porque es una cuestión, aunque es cierto que el riesgo es muy bajo, el beneficio para la sociedad, ¿no? Para los niños, obviamente los protegería de la baja mortalidad y los protegería del síndrome multiinflamatorio, pero lo otro es también el acabar con la pandemia. No podemos quedarnos a media vacunar la población. Hay países nuestros que la población juvenil es muy grande, ¿no? Son del 20%, el 30% en algunos países. Entonces, si tú no vacunas a ese grupo, siempre vas a tener el riesgo de un rebrote de la pandemia, de desarrollo de variantes en ese país. Así que yo creo que desde el punto de vista del daño que ha hecho esta pandemia versus el riesgo que es mínimo
de las vacunas de mRNA en este momento, yo estaría en pro de vacunarlos, la verdad. Y la primera sería mi hija. Yo también tengo una hija de 9 años. Yo la pondría de primero en la fila. De hecho, estoy tratando de meterla en un estudio de Moderna que tiene acá la universidad, porque yo creo que la evidencia es bastante buena de la seguridad de las vacunas y vamos a contribuir a acabar con la pandemia de una vez. Si no, vamos a quedar con esta cola de 1 o 2 años más de brotes y de variantes y de cierres y de cosas que yo creo que la economía no la aguanta, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, la verdad. Otra opinión. Itza, ¿quiere abrir su micrófono para comentar? Buenas tardes, gracias Cristian y saludos a todos. Saludos. Yo pienso que desde el punto de vista de salud pública, entre uno amplíe más los grupos de vacunación es mejor, porque la inmunidad de rebaño de la cual tanto se habla no habla de solamente la población de riesgo, habla de la población en general. Entonces esa es una limitante, pero que todo va a depender siempre y cuando la disponibilidad del insumo en los diferentes países. Y que eso tampoco permita que baje la guardia entonces en los grupos vulnerables. Es una situación que, como por ahí escribió una compañera de Panamá, en teoría nosotros en este segundo trimestre nos va a llegar 1 millón de dosis y en el tercer trimestre nos va a llegar 5 millones de dosis. Y un poco dependiendo de la capacidad de disponer de la vacuna y de la otra parte importante que es la logística de aplicación, porque los otros problemas sanitarios siguen y hay que seguir atendiendo, hay que reactivar la atención rutinaria y esta vacunación está distrayendo bastante recursos porque es necesario lograr mayor cobertura. Entonces, pienso que desde el punto de vista de salud pública la limitante y quizás en la mayoría va a ser la capacidad económica de tener las vacunas y de aplicarlas. Pero es importante porque estos muchachos jóvenes son los transmisores, son los que están dispersando la vacuna, como dice Néstor, y si no lo logramos cubrir, las ondas post-pandémicas se van a estar manteniendo. Así que ojalá se pudiera hacer y ahora con eso que se puede liberar la propiedad intelectual, quizás las vacunas bajen de precio y podamos disponer más fácilmente de vacunas. Gracias. Muy bien, y pensé de 2 otras cosas que actualmente mencionó Giselle Sosa de Costa Rica, que es muy importante para abrir las escuelas otra vez. Y hay muchas medidas que son muy caros para cambiar su ventilación y todas esas cosas y mascarillas para todos y distanciamiento físico, pero las vacunas sabemos que son realmente mejor que todo eso. Pero otro punto muy importante es que, bueno, la línea de seguridad para vacunas necesita ser muy alto porque estamos dando a personas sanas, especialmente cuando damos a personas sanas con bajo riesgo de tener problemas con COVID, necesita estar casi 100% seguros. Porque, bueno, si tiene un niño de 9, 8 años que tiene un riesgo de morir de COVID de 0.001% o algo así, si tenemos un riesgo de efectos secundarios de vacuna que está 1 o 2%, quizás eso no vale la pena. Entonces, vamos a ver los datos. Ahora solo tenemos comunicación de prensa de Pfizer, pero el CDC y FDA están debatiendo esto ahora. Sospecho que en la semana que viene vamos a tener datos para repasar. Yo creo que una cosa que va a ser difícil por el fenómeno que ha ocurrido con tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Johnson & Johnson es la extensión de esas vacunas a niños, ¿no? Porque yo sé que ahí va a haber bastante dudas. Si la gente lo tiene uno como adulto que tiene un riesgo mayor en los niños, ahí es donde habría que ver mucho dato de seguridad en niños para poder recomendar esas vacunas, ¿no? Porque han tenido obviamente estas experiencias de las trombosis con trombocitopenia, que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer el análisis de riesgo-beneficio, ¿no? Ahí yo lo veo difícil, pero las de mRNA yo las veo como más potables, ¿no? Comentario, señor Díaz. Sí, comentarios que están aprobadas de uso de emergencia, así que todavía estamos esperando que la FDA y la EMA le den la aprobación formal. Eso es lo que se espera. En este momento siguen siendo de uso de emergencia y por eso es lo que usted acaba de señalar del uso en personas jóvenes con un riesgo de muerte prácticamente muy bajo. El riesgo-beneficio puede no estar ahí y no ser de una buena política de salud pública en ese grupo de personas. Ese es el comentario.
Gracias. ¿Puedo opinar rapidito, Cristian? Carlos, aquí. Sí, Carlos, por favor. Por la cámara, pero a veces se me apaga. A pesar de que es cierto que el riesgo de muerte es relativamente pequeño en la gente joven, también tenemos que estar, una de las cosas que hay que pensar, y no tengo datos de eso, pero una de las cosas que tienen que pensar son también las complicaciones a largo plazo que puede tener el sufrir COVID-19. Un paciente con, por ejemplo, COVID leve puede tener síntomas de COVID persistente. Igual pues la gente joven puede igual tenerlo, y esas son las cosas que tendríamos que evitar también, incluso con la gente joven. Sí, gracias. Y he visto doctores en la prensa, más en los canales muy conservativos, que dicen que realmente el niño no padece de COVID, no muere de COVID, no transmite COVID y no debemos dar vacunas a ellos. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Tengo los números aquí. Realmente hemos tenido 300 muertes en jóvenes en los Estados Unidos. La mayoría tuvieron condiciones crónicas muy graves, pero 300 muertes no es cero. Tenemos datos que sí se puede transmitir actualmente. No hay brotes muy grandes en escuelas porque están tomando medidas de prevención. Pero los estudios nos dicen que especialmente adolescentes más que 10 años sí se puede transmitir. Y yo personalmente he visto padres y abuelos que se infectaron de sus niños actualmente. Estoy seguro de eso. También hay mucho que no es conocido en COVID persistente, como mencionó Carlos. He visto solamente como case reports, casos de algunos que fueron jugadores de fútbol y después de tener COVID realmente no pueden jugar. Pero tengo los números aquí. Al fin de marzo en los Estados Unidos, 3,000 casos de MISC. Y MISC es una cosa muy importante que causa mucha morbilidad y sospecho que las vacunas pueden prevenir eso también. Pero realmente es una cosa diferente como un padre, como dice Liza, en el chat, que quizás ellos quieren esperar poquito más para más información de la seguridad en los adolescentes. Y muchos otros comentarios puedo ver en el chat. Pienso que hay un debate diferente en menos que 12 años, porque ellos realmente, los estudios al principio de la pandemia, dicen que no transmite mucho bajo de 10 años. Y es posible que no vamos a necesitar eso. También los ensayos clínicos van a estar mucho más lentos en esta edad, porque eso de Pfizer y también lo que está de Moderna, están usando misma dosis en los que con 12 años y más que esto, pero los estudios están mucho más lentos bajo de 12 años y quizás un año antes de aprobar eso. Itza, ¿otro comentario? Puedo ver que estás sonriendo. No. Sí, señor Díaz, otro comentario. Sí, mi comentario es, ahora cambiando un poquito del tema, yo creo que en cuanto a lo que acaba de comentar, yo creo que podría ser, y es el poder estar de acuerdo en eso, que sea así. Pero en cuanto a los que ya les dio, ¿por qué creen ustedes que cuando le ponen una dosis tienen una super respuesta inmunológica? Porque ya existe una memoria celular en esa persona. Entonces, yo creo que esa persona que ya le dio no tiene ninguna emergencia de vacunarse. Puede realmente entrar en el mismo debate que estamos entrando con la persona con los jovencitos. Pero bueno, es un debate que hay que abrirlo. Por supuesto, con una sola dosis hace una super respuesta inmunológica, claro, porque ya tienen inmunidad previa. Entonces, es un debate que yo creo que debería hacerse y no se está haciendo. Se está simplemente diciendo 2 vacunas y la evidencia pareciera que la segunda vacuna no aporta nada y más bien hasta como que el sistema inmunológico, no sé, como que no sé. No voy a dejarlo hasta ahí. Ya mejor no digo ningún otro comentario. Muy buena y saludos a Néstor, contento de verlo, y a usted que no lo conocía, así que, y a Itza que me invitó. Contento de estar con ustedes, fortaleza a todos.
para lo que nos queda todavía. Gracias por los comentarios. Bueno, esperamos los datos aquí en este foro. Siempre queremos basear nuestra conversación en datos y me disgusta cuando solamente tenemos comunicación de prensa, pero eso es lo que tenemos con Pfizer. Como dijo Liza, queremos que los datos son casi 100% en términos de seguridad. Eso es lo que tenemos de Pfizer. Vamos a encontrar más en la semana que viene. Pero dijeron que la efectividad es básicamente 100%. Estudiaron poquito más que 1,000 en este rama de placebo y más que 1,000 que vacunaron de la edad de 12 a 15 años en los Estados Unidos. Y encontraron, no sé dónde está aquí, pienso que fue 18 casos de COVID-19 en los de placebo y 0 en el otro grupo. Pero obviamente no tenemos los datos de seguridad y esperamos que está muy seguro, casi 100% para estar bien. Ok, muy bien. Y gracias a bibliotecario. Muy bien. Ok, otro asunto, quizás otras preguntas sobre reacción alérgica o contraindicación de las vacunas. Aquí, Jesús Reyes quiere saber, en pacientes que hicieron reacción a la vacuna contra influenza y tiene alergia a la vacuna contra influenza, ¿es recomendable aplicar la vacuna contra COVID-19? Sí, no hay, sino las contraindicaciones, por lo menos de acuerdo al CDC acá, son reacciones a la primera dosis o historia de alergia a alguno de los componentes de la vacuna, que sabemos que el polietilenglicol es uno de los que está, digamos, implicado en la sospecha de la reacción alérgica, o si la persona sabe que es alérgico a alguno de los componentes y sabe los componentes de la vacuna. Esas son las únicas contraindicaciones absolutas. Las alergias a otras cosas, como la vacuna de influenza, o alergias a marisco, o alergias a penicilina, etcétera, etcétera, no contraindican la vacunación. Lo que sí se ha observado, y esto desde el principio que se tabularon los datos de quiénes les dio reacción alérgica, sí había evidentemente una asociación entre personas con historia de alergia y más probabilidades de alergia a la vacuna. Entonces, cuando uno veía los primeros, yo recuerdo los primeros, no recuerdo si eran 18 o 21 casos de anafilaxia, casi todos en esa lista de los primeros casos de anafilaxia tenían una historia previa de alergia a algo. Y no era una sola cosa, era unos a marisco, otros a penicilina, otros rinitis alérgica, otros tenían asma alérgico. O sea que cualquier antecedente de alergia o atopia parece aumentar el riesgo, pero no te contraindica la vacuna. O sea, si tú eres alérgico a penicilina, no es que no te puedes poner la vacuna de COVID. Eso es lo que el CDC más o menos afirma en su página web. Ok, sí. Y dos preguntas muy similares de Carolina Sánchez de Argentina sobre pacientes con urticaria crónica. ¿Se debe dar antihistamínicos antes de aplicar la vacuna? Sí, la verdad que yo no sé, tendría que consultarle a un inmunólogo. En general, la recomendación, nuevamente lo que el CDC dice, es que no recomienda ninguna premedicación específica antes de la vacuna. Ya es una cosa que tú tienes que hablar con tu médico internista, tu médico de cabecera, si vas a tomar algo antes de la vacunación, porque siempre hay la preocupación teórica de que en alguna forma afectes la reacción, o sea, la respuesta inmune. Si tú tomas una prednisona, por ejemplo, o un antihistamínico, o te premedicas muy extensamente, eso no se ha estudiado, no se sabe si va a impactar en la respuesta inmunológica a la vacuna. Entonces, yo creo que es algo que realmente habría que individualizar. Si tienes una enorme historia de alergia, etcétera, a lo mejor tu médico te quiere recomendar una premedicación, pero digamos, de manera automática no se recomienda premedicar a las personas, en base porque no hay evidencia, y segundo, por la preocupación esta del posible impacto sobre la inmunogenicidad de la vacuna si tú te premedicas demasiado, ¿no? Con antihistamínico o cortisona o alguna otra sustancia que puede aplacar. Y, por ejemplo, los pacientes de trasplante, yo acabo de revisar un artículo de la experiencia de los pacientes con trasplante de órgano sólido, tienen una respuesta muy, muy diferente, muy inferior a la vacuna comparado con las personas que no son trasplantados. O sea, que esas personas que están tomando generalmente prednisona o micofenolato o ciclosporina no montan una buena respuesta a la vacuna, casi nada a la primera dosis y un poco más con la segunda dosis, pero sigue siendo una respuesta bastante floja. Y están en riesgo de tener COVID a pesar de haberse puesto las 2 dosis. Entonces, una persona que se premedica muy pesadamente a lo mejor afecta la eficacia de la vacuna, ¿no? Ahora, no creo que un ibuprofeno o un antihistamínico solito te va a hacer algo, pero si te tomas unos días de prednisona, probablemente sí no vas
a tener la misma respuesta. Entonces hay que tener cuidado con eso y yo diría que había que individualizar la indicación de la premedicación. Y bueno, otra razón que he oído de no premedicar es porque a veces puede esconder o atrasar una reacción anafiláctico. Y lo que no quiere es que se observa para 30 minutos después de vacunación y manda a la casa y esa reacción viene 2 horas después porque ya está tomando algún antihistamínico. Elsie, ¿algún comentario sobre el manejo de reacciones alérgicas en centros de vacunación? Sí, exactamente, y que es bien necesario tener los medicamentos listos, pero tiene usted razón, ese es el temor. También muchas personas llegan al centro manejando ellas solas, entonces si se esperan 15, si se espera la media hora y se van y viene la reacción cuando estas personas están manejando, va a ser un peligro más grande. Entonces es necesario y hay que recordárselo a la gente porque la gente verdaderamente llega y no le va a decir, sí, me acabo de tomar esto, me tomé una Benadryl, me tomé esto. Me gustaría que lo hubieran estudiado aquí en el personal de salud porque yo creo que ninguna de las enfermeras que conozco fueron sin premedicarse, todo el mundo se premedicó. Entonces, hubiese sido bueno que hubieran hecho un estudio para preguntarles con qué se premedicó y cuántas veces y todo eso. Así que son las decisiones que la gente toma individualmente y que no saben las posibles consecuencias. Sería bueno cuando se hacen las citas que se les advierta de no premedicarse. Gracias. Carolina, pienso que ya contestamos su respuesta, su pregunta, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, una pregunta de Marta Jiménez, que es muy interesante relado a el cambio en la epidemiología de SARS-CoV-2 que está, y hemos oído eso en Brasil, también en Argentina. Pienso que alguien comentó que hay mucho más muertes en personas más jóvenes. Él dice a cómo está evolucionando la enfermedad de grupos de edad que afectan a adultos mayores, está pasando a grupos de edad de adultos. Si se vuelve endémica, va a afectar grupos de edades pediátricas y jóvenes. Es decir, ¿qué está pasando con el virus? ¿Está cambiando o tiene alguna evolución? Doctor Sosa, ¿piensa que es un cambio en el virus o quizás que los mayores están más protegidos? Sí, exacto. Yo creo que hay una mezcla de dos factores y no es fácil separarlo. Y es la misma pregunta que los colegas en Brasil tienen esa misma pregunta. Por el hecho de que se ha empezado con la vacunación en las personas mayores, lógicamente el impacto primero se va a ver en esos grupos y entonces puede haber una falsa impresión de que la enfermedad está afectando a los jóvenes. Ahora, dicho esto, yo he conversado y hemos tenido sesiones de eco con grupos de Brasil que sí tienen como una firme convicción de que estas variantes, la P1, por ejemplo, sí tiene una preponderancia a afectar a gente joven, no exclusivamente, pero digamos que se enferman más y entonces puede haber también una variación en el virus, no necesariamente que se concentre en jóvenes, sino que sencillamente es más transmisible, entonces vemos más casos en jóvenes y la otra posibilidad, más severidad de personas que con las cepas originales de Wuhan no se afectaban, se están afectando ahora. Entonces yo creo que eso es algo que hay que estudiar como más profundamente, con estudios un poco más complicados, más complejos, para poder realmente tener una conclusión sólida. Pero son esas dos posibilidades. Uno, que estamos viendo más enfermedad en los jóvenes por la vacunación en personas mayores, o dos, que realmente ha habido un cambio en la conducta del virus y es más patogénico, más transmisible. Entonces, por ende, vemos más casos en jóvenes y incluso en niños, que es lo que yo creo que va a ocurrir hacia el final de la pandemia. Vamos a ver más casos porque la atención va a estar en los niños que no estaban vacunados y especialmente porque se van a empezar a reabrir las escuelas y entonces con una población adulta vacunada y niños, digamos que socialmente interactuando más y sin vacuna, lógicamente puede ocurrir eso, ¿no? Que se convierta ahí y lo que comentaban, la historia natural de las enfermedades infecciosas es así, las enfermedades surgen, afectan toda la población y luego cuando la persona adulta es inmune, se vuelven enfermedades de niños, como el sarampión, la varicela, que tienden a ser enfermedades de niños, porque ya todo el mundo en la época antes de las vacunas, a todo el mundo le había dado.
¿no? Entonces, cuando tú llegabas a los 25 años ya te había dado sarampión, varicela, papera, y eran enfermedades de niños. Entonces, es posible que el coronavirus quede en eso, quede en una enfermedad respiratoria de niños, si no se vacunan a los niños por X o Y razón, porque no hay seguridad en la vacuna, etcétera. Eso puede ocurrir, que entonces solo los niños, la generación que nace no tiene protección, y si el virus sigue circulando en las sociedades, pues los que se van a afectar son los no vacunados, en este caso los niños, no inmunes y no vacunados, ¿no? Y eso es digamos, lo natural, ¿no? Con todas estas enfermedades que ahora son enfermedades pediátricas, pero que en algún momento eran enfermedades de todos los grupos de edad, como la época de la viruela, cuando entró a América a las poblaciones originarias le daba a todo el mundo. Luego la viruela era más que nada una cosa de los niños, porque los adultos ya a todos le había dado, o te habías muerto de viruela o estabas inmune de viruela, hasta que luego surgió la vacuna y obviamente cambió todo, ¿no? Muy bien, quiero hacer 2 o 3 preguntas muy rápidas antes de terminar. Un comentario de Itza, que una colega súper alérgico con antecedentes de reacciones anafilácticas que lleva adrenalina, se vacunó con Pfizer. Yo tengo otros ejemplos de personas con alergias muy graves de cacahuates que llevaron a EpiPen. También recibieron vacunas sin problema. Un profesor mío me dijo que en medicina se puede hacer casi todo que quiere si se hace con los ojos abiertos. Y si estamos preparados para una reacción con EpiPen, con la atención médica que es necesaria, podemos dar la vacuna en ese caso. Otra pregunta de Efraín Pérez sobre una persona con síndrome antifosfolípido, ¿se va a vacunar con Pfizer o Moderna o se importa? Doctor Sosa, ¿tiene problemas con esta persona? No, la verdad es que no tendría problema. Incluso el mecanismo sospechado de la trombosis y trombocitopenia es diferente. Son anticuerpos contra el PF4, no son antifosfolípidos. Lo que sí es importante que pacientes con COVID, yo recuerdo uno de los papers que revisamos acá, desarrollan, no síndrome antifosfolípido, pero desarrollan autoanticuerpos contra fosfolípidos endógenos, y eso explica un poco, o es una de las explicaciones para la trombosis que se ve en COVID, ¿no? Pero la verdad es que para aplicación de vacunas no sería una contraindicación. Es más, yo tengo personas allegadas que tienen trombocitopenia y se han puesto la vacuna con historia de púrpura trombocitopénica y les ha ido bien, ¿no? Entonces, anecdóticos obviamente, pero no es una contraindicación, es cuestión de, como decía Cristian, de vigilar, ¿no? Le pones la vacuna y no los vas a mandar de vacaciones al Everest por un mes, sino que tú lo sigues y le haces conteo de plaquetas, en este caso pruebas de coagulación u otros test para la persona que tenga antifosfolípido, ¿no? Muy bien, y última pregunta es de Mario Vicente sobre personas con lupus o terapia crónica con inmunosupresores como Imuran o azathioprine. Por ejemplo, ¿habría alguna recomendación previa a la vacunación? Espero que nuestro bibliotecario puede encontrar, hay una guía, unas recomendaciones de Colegio Americano de Reumatología, de personas que están tomando algunos medicamentos de que debe hacer una pausa de una semana, creo, para que pueden hacer una respuesta poquito mejor. No sé si puede encontrar, vamos a esperar un minuto para ver si puede. Y muy bien, sí, no, ya mandó a mí directamente, pero si puede mandar a todos, por favor. Él mandó en un mensaje privado, pero un momentito. Es avisable de evitar una semana de los medicamentos inmunosupresantes si se puede, para que tengan una respuesta muy buena. ¿Pueden ver o no? Aquí está, muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, una discusión excelente. Muchas gracias por todos para asistir. También vamos a hacer, la última vez cuando el Dr. Sosa no estaba aquí, hicimos una polling question para ver de todos ustedes cuál vacuna han recibido, para darnos información. Néstor, vamos a compartir eso en el fin de semana, y quizás podemos hacerlo otra vez en lunes para hablar sobre esas vacunas que realmente necesitamos más información. En Sputnik hoy que hay Sputnik Light ahora, que es otra vacuna diferente, y tenemos los de China y muchas otras que están usando en sus países. Entonces, la discusión va a continuar. Y la inmunidad natural también, hay que meterla, ¿no? Lo siento, otra vez. ¿Inmunidad natural? Y la inmunidad natural. Sí, por supuesto. También sí, hay que meterla en la ecuación, en la discusión.
Ok, y ejercicio, como mencionó doctor Sosa, muy importante para hacer su correr y montar su bicicleta también. Para concluir la sesión de hoy, nos gustaría agradecer a doctor Sosa, a Elsie y Carlos también por su tiempo y experiencia. Gracias a todos para asistir COVID-19 para América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que debe estar ya en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Y también quiero pedir a todos para mandar casos clínicos de casos de COVID-19 o reacciones alérgicas a vacunas. Nos gusta compartir eso y hacer una buena discusión. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo jueves el 13 de mayo sobre avances otra vez como hoy. También tenemos una sesión lunes el 10 de mayo sobre tratamientos descartados para COVID-19, caso de Latinoamérica, presentado por doctora Ivonne Torres. Y Elsie quiere comentar sobre ecoenfermería. Sí, claro, todos los segundos y cuartos miércoles del mes tenemos el eco para enfermería. Estamos todavía con una serie y este eco lo vamos a llevar serie por serie. Entonces, cada serie se va a enfocar en un área diferente de enfermería. Estamos todavía en la mitad de la serie de vacunación, así que por favor, únanse segundo y cuarto miércoles del mes. Gracias. Gracias, Elsie. Y una de Liza está pidiendo de long COVID. El doctor Sosa hizo una charla muy buena la última lunes, creo que fue sobre COVID-19 y long hauler, el síndrome de COVID persistente. Finalmente, visite nuestro sitio de web, por favor, para los otros charlas de otras semanas y para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y voy a pasar la palabra al doctor Sosa para terminar. Sí, como no, gracias. Bueno, súper buena sesión, la verdad, muy interesante. Gracias al doctor Díaz, Temi, a Itza por su contribución y todos los que mandaron sus preguntas en la burbuja de chat. Realmente muy interesante y bueno, síganse cuidando. Yo creo que estamos como siempre acercándonos al final, pero todavía no hemos llegado. Así que hay que seguir peleando un poquito. Y sí, y rieguen la voz de las actividades de ECO, especialmente el ECO de enfermería. Sus colegas enfermeras, cuando estén en el hospital, pueden bajar el link y copiarlo y mandárselo por WhatsApp, por correo, por alguno de los medios de comunicación para que también las enfermeras se beneficien de estas discusiones y ayudarlas también a hacerle frente a este problema, porque muchas de ellas están en contacto directo con muchos de los pacientes. Así que gracias y nos vemos en las próximas actividades. Muchas gracias a todos. Saludos.